Buenos días, queridos hermanos, amigos. Otro domingo que podemos juntarnos por este medio. Y si bien hemos celebrado las Pascuas hace poco, seguimos en tiempos pascuales. 50 días más hasta la ascensión y la venida del Espíritu Santo. Hoy vamos a seguir recordando este Jesús que resucitó y vino en gloria, pero una gloria, Él vino con un cuerpo distinto, glorioso, pero humanizado. Su figura aparece como más humana, amiga, más buena, porque en realidad no vino a vengarse, no volvió para reírse de sus enemigos que los condenaron, no reúne a la gente para decirle, miren, se equivocaron conmigo. Se manifestó solamente a los que realmente amaba y deseaba estar con ellos, a sus discípulos. Jesús se hizo presente en medio de sus discípulos y de ahí en adelante siempre se hará presente en medio de su comunidad. Cuando se reúnen para orar, para pensar, para reflexionar, para compartir, para servir, Él va a estar en medio de ellos. Por eso en esta mañana vamos a empezar con un salmo, algunos versículos del Salmo 4 que nos va a leer ahora Olivia. Este salmo dice que le pedimos a Dios que haga brillar sobre nosotros su luz, la luz de su rostro. Así que escuchamos ahora a Olivia en unos versículos selectos de este Salmo 4. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me diste alivio. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Dios ha escogido al piadoso para sí. Dios oirá cuando yo a Él clamaré. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Dios, la luz de tu rostro. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Señor, me haces vivir confiado. Muy bien, un salmo de confianza, que cada uno de nosotros, cada noche que nos vayamos a dormir, podamos repetir este versículo, ¿no? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque vos solamente, Señor, me haces vivir confiado. Y en esta confianza entonces comenzamos este culto por medio de la oración. Les invito a orar. Nuestro Dios, gracias te damos en esta mañana por el don que nos has dado de la gracia, de la salvación, de la vida eterna. Gracias porque son en esas cosas en las cuales nosotros podemos confiar. Nos ponemos en tus manos en esta mañana. Dirige este culto y dirige nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aún no puedo asimilar
milagro más glorioso que yo he vivido, que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida, humillé al que sanó toda mi herida, y en mi huida coseché lo que merecía, y desvanecido en mi dolor, en algún momento Él me encontró. He despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que me alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada, y dormido en su regazo yo he sabido, tengo vida, tengo dueño y soy querido, y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada, y dormido en su regazo yo he sabido, tengo vida, tengo dueño y soy querido, tengo vida, tengo dueño y soy querido. Estos son los versículos que tenemos para el culto de hoy. Hechos 3, del 14 al 18. Matasteis al autor de la vida, pero Dios lo resucitó entre los muertos. Y 1 Juan 2, del 2 al 4. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados y también por los del mundo entero. Hechos 3, del 14 al 18 dice: ustedes renegaron del santo y del justo y pidieron como una gracia la liberación de un homicida. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo resucitó entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Por haber creído en su nombre, ese mismo nombre ha devuelto la fuerza al que ustedes ven y conocen. Esta fe que proviene de Él es la que lo ha curado completamente, como ustedes pueden comprobar. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes obraron por ignorancia, lo mismo que sus jefes, pero así Dios cumplió lo que había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías debía padecer. Y 1 Juan dice: Él es la víctima propiciatoria por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. La señal de que lo conocemos es que cumplimos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco y no cumple sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. El pasaje para la reflexión de hoy está en Lucas 24, los versículos 36 al 41 y 45 al 48. Está escrito: el Mesías padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día. Entonces Lucas dice: Jesús se apareció en medio de los apóstoles y les dijo: la paz esté con ustedes. Atónitos y llenos de temor, creían ver un espíritu, pero Jesús les preguntó: ¿por qué están turbados y se les presentan esas dudas? Miren mis manos y mis pies,
soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró sus manos y sus pies. Era tal la alegría y la admiración de los discípulos que se resistían a creer. Entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las escrituras, y añadió: así está escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día, y comenzando por Jerusalén, en su nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto. Bueno, después de este pasaje que nos muestra a un grupo de personas que están con agonía, con preocupaciones, con dudas, aparece un Jesús y le dicen: acá estoy yo, muchachos, no se hagan problema. Está sucediendo lo que habíamos dicho, que iba a resucitar, y aquí estoy. Ahora les toca a ustedes seguir la posta. Vayan y prediquen a todas las naciones el perdón de los pecados, porque ustedes son los testigos de todo esto. A ustedes les sucedió esto, a ustedes les llegó la salvación. Vayan y prediquen. En realidad es un pasaje donde se nos llama a la alegría, pero una alegría que tiene sus raíces bien profundas. Más de una vez hemos pasado rápido de la tristeza a la alegría, o viceversa. Todos conocemos historias, y una de las historias o uno de los personajes que tenemos, o los ejemplos que tenemos, son los payasos, que tienen la sonrisa a flor de piel, incluso tienen la sonrisa pintada, cuando se trata de hacer reír a los demás, pero que después en su vida personal quizás estén cargados de angustias, tristezas, amarguras. También esto se puede ver en las sociedades modernas, en la que de un día para el otro se puede pasar rápidamente de las grandes promesas de las campañas electorales a la cruda y triste realidad de un manejo de la cosa pública, ¿no? Y hacemos lo que podemos. Que en general no se tiene en cuenta el bien común, sino el interés particular de algunos pocos. Los discípulos también pasaron a veces con mucha rapidez de la tristeza a la alegría, de la turbación con la que habían vivido el supuesto fracaso de Jesús en la cruz, pasaron a la admiración y a la alegría cuando lo vieron resucitado. Pero al comienzo veían lo superficial. Es un fantasma, hasta pensaron. Y entonces no se animaban a creer. Es que las cosas serias no se pueden vivir solo superficialmente. Es necesario llegar hasta las raíces y las más profundas posibles. Por eso Jesús les abre la inteligencia, como dice el pasaje. ¿Y cómo les abre la inteligencia? Explicándoles las Escrituras. Mira qué ejemplo tenemos para nosotros para poder vivir inteligentemente. Conocimiento de las Escrituras. Y Jesús les explica las Escrituras para que
vean bien claro el sentido y la profundidad de la resurrección. Y al ver bien claro y tener bien claro lo que Jesús hizo por ellos y lo que Dios ha hecho en Jesús por ellos, los discípulos, y por ende por nosotros, pudieran vivir y pudiéramos vivir nosotros una fe madura. De la misma manera, Jesús entonces nos abre la inteligencia para que con una fe madura no estemos viviendo constantemente entre tristezas y alegrías. Que vayamos de una punta a la otra continuamente. Pero tenemos que saber una cosa. La alegría de Jesús, este Jesús resucitado, hunde sus raíces más profundas en el camino de la cruz. No se trata entonces de una alegría improvisada, fugaz, momentánea. Fue construida pacientemente desde el primer instante con la fidelidad de Jesús a la voluntad de Dios, que era su Padre y también es nuestro Padre. Pero esa felicidad lo llevó por los caminos de la cruz, en la que su entrega por nuestra salvación fue coronada en esa cruz. Fidelidad que sostuvo hasta el último de sus suspiros. La resurrección entonces no aparece en el horizonte de Jesús por casualidad. La resurrección es una consecuencia de un camino que se fue construyendo por medio de raíces profundas. Y esa resurrección, la de Jesús, es nuestra salvación. Porque en esa resurrección Dios muestra su poder para con Jesús, que es la primicia de todas las resurrecciones. Si Jesús resucitó, nosotros tenemos la fe, la esperanza y la certeza que también nosotros hemos de resucitar para vida eterna. Esa es nuestra salvación, porque en ella fuimos redimidos, fuimos rescatados y se nos abrieron las puertas del reino. Fuimos rescatados porque antes no veíamos la puerta del reino, no veíamos la salvación, porque la ceguera del pecado y el rechazo a Dios nos habían cerrado las puertas, nos habían cegado, no podíamos ver por dónde venía la salvación. También hoy hay mucho que rescatar. Hay mucho dolor, mucho sufrimiento humano, que nos parece tan inútil en el mundo. Hay muchos pecados que dejan heridas muy profundas. Hay muchas miserias del corazón que producen estragos, porque no vivimos según los mandamientos que hemos recibido de Dios como camino de salvación. En definitiva, hoy, como siempre, necesitamos una salvación y una alegría que no sea algo superficial como un barniz, sino que tenga raíces profundas. Una salvación, en definitiva, que se expresa finalmente en la resurrección de Cristo, pero que tiene sus raíces firmes en la cruz. Y nosotros que, como discípulos que somos, igual que los discípulos que fueron en aquella oportunidad, hemos conocido esa salvación.
No podemos quedarnos tranquilos mientras todavía haya quien no sepa lo que Dios ha hecho por el ser humano. Por eso el pasaje termina diciendo: ustedes son mis testigos, vayan y prediquen. Somos testigos de una alegría profunda que surge de la cruz. Todos tienen el derecho a esperar de nosotros ese testimonio, que es un testimonio de verdadera alegría. Y ese testimonio, esa salvación, esa alegría que hemos recibido como cristianos, es un don gratuito. Lo hemos recibido por la gracia de Dios, no porque lo merecemos. Y estamos llamados a mostrar esa gracia de la misma manera. Somos testigos de la gracia de Dios en nosotros mismos, que actúa en nosotros para verdadera salvación y para plenitud de vida, dice, para que tengamos una vida con sentido, plena. Y es lo que Dios quiere que prediquemos. El mensaje de la Biblia nos dice que salgamos con confianza al encuentro de Jesús y no tengamos miedo de hablar de Él, porque Jesús es la respuesta verdadera a todas las preguntas sobre el ser humano y su destino. Esto que leímos, este pasaje que escuchamos, nos recuerda y nos anima a todos los creyentes a hacer la tarea que nos compromete a anunciar a todo nuestro alrededor, a todo nuestro prójimo, a todos los allegados, a todos los que podemos alcanzar, la alegría profunda que surge de la cruz y que culmina en la resurrección. Esta tarea es de todos los que en Él confían. Así como terminó el salmo que nos leyó Olivia, porque tú me haces vivir confiado. También el pasaje nos dice que si confiamos en Él no vamos a tener miedo, porque nosotros predicamos a un Cristo crucificado, un Cristo resucitado y un Cristo histórico, no es un fantasma. Es Jesucristo que volvió a la vida para que nosotros tengamos vida y vida plena. Abrí tu mente para que no estés de tristezas y en alegrías. Hay muchos creyentes que van de un lado al otro. Abrí tu mente para tener una fe madura. Abrí tu corazón para recibir a Cristo. Déjale que Él te invada de una manera tal que la ceguera del pecado, el rechazo a Dios ya no sean una constante en tu vida, sino que el cumplir los mandamientos y hacer la voluntad de Dios para poder vivir una vida plena y para poder dar testimonio de ese que también a nosotros y a cada uno de los que estamos aquí nos ha dado como consecuencia de una vida de fidelidad a Dios. Dios te bendiga, Dios nos bendiga y que podamos ser testigos de esa vida plena y de esa terrible y profunda alegría que está enraizada en la cruz y en la resurrección. Amén. Jesús, te bendecimos, Padre, porque Cristo resucitado viene a romper los cerrojos de nuestras puertas y corazones, cerrados por el miedo y la duda, la apatía y el desánimo.
Nos cuesta creer la verdad que Cristo está vivo hoy como ayer y que comparte con nosotros la mesa y el pan de la esperanza. Y sin embargo es cierto, Jesús es el Señor resucitado. Él hace brillar en la noche la aurora de su resurrección para los que creen a pesar de la oscuridad y del miedo. No permita, Señor, que nos resistamos a creer en ti. Danos tu espíritu que nos haga entre nuestros hermanos testigos valientes de tu salvación y de tu amor de Padre. Amén. Bueno, para ir terminando el culto, quisiera dejarles una serie de ítems o enumerar algunas situaciones por lo cual podemos estar orando en la semana. Para que la comunidad cristiana custodie la fe pascual que nos transmitieron nuestros mayores y dé testimonio de la renovación en el espíritu con buenas obras de justicia y de paz. Para que las familias y dentro de ellas cada uno de sus integrantes compartan los dones de verdad y gracia que han recibido y en su uso de los bienes materiales den razón de la esperanza que resplandece en Cristo resucitado. Ofrecer los dones y también los bienes materiales. Para que la misericordia de Dios nos dé ojos capaces de ver a Jesús resucitado que pasa junto a nosotros en las personas de los pobres, de los que sufren y de los necesitados. Para que todos los cristianos que reconocen a Cristo en la palabra sepan verlo por los caminos del mundo y lo socorran cuando está herido y necesitado y lo acojan cuando es pobre y forastero. Recordamos la parábola del buen samaritano, ¿no es cierto? Para que todos los creyentes rechacen toda forma de violencia y de mentira y se unan a la realeza de Cristo Señor en sus pensamientos y en sus obras, para que al terminar el culto nuestra vida anuncie al mundo la reconciliación y la paz. Nuestro mensaje es de reconciliación, no de pelea. Nuestro mensaje de paz. No hay otro tipo de mensaje. Amén. Huellas en arena. Una noche en sueños vi que con Jesús caminaba junto a la orilla del mar bajo una luna plateada. Soñé que veía en los cielos mi vida representada en una serie de escenas que en silencio contemplaba. 2 pares de firmes huellas en la arena iban quedando, mientras con Jesús andaba como amigos, conversando. Miraba atento esas huellas reflejadas en el cielo, pero algo extraño observé y sentí gran desconsuelo. Observé que algunas veces, al reparar en las huellas, en vez de ver 2 pares, veía solo un par de ellas. Y observaba también que aquel solo par de huellas se advertía mayormente en mis noches sin estrellas, en las horas de mi vida llenas de angustia y tristeza, cuando el alma necesita más consuelo y fortaleza. Pregunté triste a Jesús: Señor, ¿tú no has prometido que en mis horas de aflicción siempre andarías conmigo? Pero noto con tristeza que en medio de mis querellas, cuando más siento el sufrir, veo solo un par de huellas. ¿Dónde están las otras 2 que indican tu compañía, cuando la tormenta azota sin piedad la vida mía? Y Jesús me contestó con ternura y compasión: Escucha bien, hijo mío, comprendo tu confusión. Siempre te amé y te amaré, y en tus horas de dolor siempre a tu lado estaré para mostrarte mi amor.
Mas si ves solo 2 huellas en la arena al caminar, y no ves las otras 2 que se debieran notar, es que en tus horas afligida, cuando flaquean tus pasos, no hay huellas en tus pisadas, porque te llevo en mis brazos. Bueno, para terminar este culto recibimos la bendición de nuestro Padre, recordando unas palabras que están ahí en el Apocalipsis capítulo 5 y capítulo 19, donde se veía una gran multitud cantando, y cantaban con toda su fuerza, dice. ¿Y qué cantaban? Digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Aleluya. Ya ha comenzado a reinar el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ojalá que sea este nuestro canto. Y vayamos ahora a nuestros hogares, a nuestros estudios, a nuestros lugares de trabajo, a donde tengamos que ir siendo portadores de este mensaje de alegría que nace teniendo sus raíces en la cruz y en la resurrección.
y que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la compañía constante del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén.